Mientras tú lo permitas, la inseguridad va a dominar tu vida, va a guiar tus decisiones, moldear tus elecciones y encerrarte en patrones que no reflejan tu capacidad, sino el tamaño de tu miedo. Tú no tienes que resolverlo todo hoy. No necesitas enfrentar de una sola vez situaciones que llevan años arraigadas en tu subconsciente, pero sí necesitas dar un paso. Necesitas posicionarte y elegir creer en ti, incluso cuando tu voz todavía tiembla. Porque es a través de esa decisión, de ese pequeño movimiento interno, que tu fuerza despierta, como una llama que siempre estuvo allí esperando oxígeno, recordándote que aún crees, que todavía puedes ir más lejos, que puedes convertirte en alguien mejor de lo que fuiste ayer. Y eso es exactamente lo que el estoicismo quiere que descubras. Para los estoicos, ninguna emoción fuerte es un enemigo, es materia prima. No se trata de ignorar el miedo, sino de redirigirlo. No es callar la inseguridad, sino transformarla en impulso. No se trata de huir de lo que te debilita, sino de aprender a guiar la energía que antes te paralizaba para construir la vida que aún no has vivido, pero que ya puedes comenzar a reclamar desde ahora. Hoy no solo estás dejando de ser inseguro, estás asumiendo el control de la historia que siempre fue tuya y estás empezando a construir la vida para la que naciste. Y antes de la primera lección, solo te pido dos cosas. Dale like al video y suscríbete al canal. Ahora sí, vamos a comenzar. 1. Cambia la manera en que piensas. La inseguridad no nace de lo que vives, sino de la forma en que interpretas cada situación. Piensa en cuántas veces dejaste de intentar algo sencillo porque creíste que no estabas listo. Cuántas oportunidades en el trabajo rechazaste porque pensaste que eran demasiado para ti. Cuántas conversaciones importantes aplazaste porque tu mente te susurraba que te ibas a enredar. Cuántas veces evitaste mirar a alguien a los ojos porque estabas seguro de que no eras lo suficientemente interesante. A veces, basta una sola frase que repites por dentro: voy a fallar, no lo merezco, no soy capaz, para que toda tu vida empiece a construirse sobre esa imagen distorsionada que haces de ti mismo. De eso exactamente hablaba Epicteto cuando decía: las vidas comunes están marcadas por el miedo a no sentirse capaz al intentar algo nuevo. Ese miedo silencioso moldea cómo actúas con tus hijos, cuando evitas mostrar vulnerabilidad porque crees que tienes que parecer fuerte todo el tiempo. Moldea cómo te comportas con tu pareja, cuando te tragas lo que sientes porque piensas que tus emociones van a estorbar. Moldea tu carrera, cuando no te postulas a un cargo mejor porque crees que no tienes lo necesario. Por eso cambiar tus resultados exige primero cambiar tu mirada interna. No se trata de pensar en positivo, se trata de pensar con responsabilidad. Se trata de dejar de repetir mentalmente etiquetas que aceptaste sin darte cuenta y empezar a verte como alguien capaz de crecer, aprender y fortalecerse. Existe una frase pequeña que lo transforma todo. Lo que pienso sobre mí influye en todo lo que hago. Cuando cambias ese pensamiento, tus decisiones cambian también, tus actitudes cambian también, y con el tiempo, tu vida comienza a responder de otra manera. Epicteto también recordaba que no son las cosas las que nos lastiman, sino el significado que les damos. Y cuando aprendes a darte un significado nuevo, no de menosprecio, sino de potencial, la inseguridad pierde terreno y la confianza empieza a ocupar el espacio que antes era de ella. Así es como comienza el cambio real, no cuando el mundo afuera mejora, sino cuando por fin decides cambiar la forma en que piensas sobre quién eres en el mundo. Si esta lección resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy cambio mi manera de pensar. Porque todo en tu vida empieza dentro de tu mente, y cuando cambias lo que piensas sobre ti, cambias lo que crees ser capaz de vivir.
2. Rompe el ciclo de la planificación. Todos los tontos tienen algo en común, siempre están preparándose, decía Séneca. Esa frase describe con precisión lo que ocurre cuando la inseguridad domina tu mente. Tú planeas, organizas, revisas, creas estrategias, pero nunca comienzas, porque en el fondo, planear se convierte en una forma elegante de aplazar el riesgo, un escondite disfrazado de responsabilidad. Tú te dices a ti mismo que todavía no estás listo, que necesitas estudiar un poco más, que vas a empezar cuando haya menos presión, pero por dentro sabes que solo estás evitando el incómodo acto de actuar. Eso aparece cuando pasas semanas diciendo que vas a volver al gimnasio, pero siempre esperas el lunes. Cuando te prometes que vas a ordenar tus finanzas, pero lo dejas para cuando el mes se calme. Cuando guardas las ganas de emprender, pero te convences de que es mejor esperar más estabilidad. Cuando evitas tener una conversación importante con tu pareja porque no es el momento adecuado. Cuando pasas meses aplazando actualizar tu hoja de vida porque quizás todavía falta algo. El problema es que el exceso de preparación crea una falsa sensación de seguridad, porque entre más piensas, más miedos aparecen, y cada detalle que intentas prever se transforma en un nuevo motivo para esperar un poco más. Sin darte cuenta, entras en un ciclo peligroso. Pensar reemplaza actuar, e imaginar reemplaza vivir. Es lo que los filósofos llaman parálisis por análisis, cuando has pensado tanto en el camino que ya olvidaste cómo se camina. Es exactamente lo que muestra el viejo poema inglés del dilema de la centopeya. Ella caminaba naturalmente, sin esfuerzo y sin miedo, hasta que un sapo curioso le preguntó cómo coordinaba sus 100 patas. Al intentar explicarlo, empezó a pensar demasiado. Pensó tanto en cada paso que de repente no pudo dar ni uno solo. Ella avanzaba porque confiaba en el movimiento. Se bloqueó porque empezó a confiar solamente en el pensamiento, y eso mismo te pasa a ti cuando piensas demasiado antes de actuar, cuando intentas prever todos los errores posibles, cuando construyes escenarios de fracaso que ni siquiera existen, cuando revisas y planeas tanto que pierdes la valentía simple que tendrías si solo dieras el primer paso. La mente existe para ayudarte a actuar, no para detenerte, y la valentía no aparece antes de la acción, aparece durante la acción. Es en el movimiento donde descubres que sabes más de lo que imaginabas, que puedes más de lo que creías, que el miedo disminuye cuando decides atravesarlo, no cuando intentas controlarlo. La inseguridad se alimenta del aplazamiento, la confianza se alimenta del movimiento. Y en el instante en que rompes el ciclo de la planificación excesiva y haces lo que necesitas hacer hoy, quitas al miedo de su trono y devuelves el control de tu vida a ti mismo. Si esta lección te tocó, escribe en los comentarios: hoy yo actúo. Porque cuando tú actúas, incluso de forma imperfecta, te demuestras que ya no estás viviendo a la espera de la vida. Tú estás viviendo tu propia vida. 3. Haz que tu ideal sea más grande que tu miedo. Una persona insegura no se paraliza porque sea débil, sino porque no tiene un norte. Cuando no sabes qué estás intentando construir, cualquier dificultad parece gigante, cualquier opinión te sacude, cualquier desafío te derrumba, y la vida se convierte en una sucesión de intentos tímidos que nunca llegan al lugar al que deseas. Pero cuando tienes un ideal claro, cuando sabes hacia dónde vas, el miedo deja de ser un muro y se convierte simplemente en una sombra en el camino. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio se escribía a sí mismo todos los días, recordándose el propósito que tenía como ser humano, porque entendía que la mente solo se mantiene firme cuando sabe por qué está luchando, y tú también necesitas eso. Piensa en tu ideal como un faro.
algo que te llama desde lejos, incluso en los días en que todo parece nublado, incluso cuando estás cansado, incluso cuando has perdido la motivación. Ese faro no es un sueño vago ni un plan perfecto, es la visión de la persona en la que quieres convertirte. Y aquí entra algo que lo cambia todo. Imagina el último día de tu vida. ¿Quién quieres haber sido? ¿Qué cualidades deseas haber fortalecido? ¿Qué tipo de padre, madre, compañero o profesional quieres mirar y decir, di lo mejor de mí? ¿Quieres haber sido alguien que huyó de los problemas o alguien que los enfrentó con dignidad? ¿Quieres haber vivido una vida guiada por el miedo o por el valor? Este ejercicio, que parece pesado, en realidad es liberador. Corta el exceso, limpia la confusión. Muestra lo que importa y revela con claridad qué merece tu energía y qué solo te distrae. Cuando defines ese ideal, cada acción deja de ser aleatoria y empieza a ser parte de una construcción. Es como armar una mesa, solo tomas el material que tiene sentido para el proyecto, no llevas madera que no combina, no compras piezas que no encajan, no cargas peso innecesario, eliges solo lo que construye. En la vida es igual, cuando tienes un ideal claro, eliges mejor tus actitudes, tus palabras, tus relaciones, tus límites, tus hábitos. Empiezas a actuar como alguien que está construyendo un carácter, no solo pasando el día. Y algo poderoso sucede. Aquello que antes te daba miedo empieza a perder fuerza. El juicio de los demás no pesa tanto. El pasado no te ata tanto. Las críticas no te derrumban, porque entiendes que no estás viviendo para agradar al mundo. Estás viviendo para honrar a la persona que decidiste ser. El propósito no crea ansiedad. El propósito crea dirección, te protege de perderte, de ser manipulado, de caer en los valores de otros. Trae una fuerza silenciosa, la fuerza de quien se despierta sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, está construyendo algo real. Cuando tu ideal se vuelve más grande que tu miedo, por fin dejas de huir y comienzas a vivir. 4. Sé disciplinado. Existe algo casi mágico en la disciplina. Funciona incluso cuando no estás motivado. Porque la disciplina no depende de tu estado de ánimo. No negocia con tus dudas y no pregunta si estás inseguro. Simplemente exige que hagas lo que tienes que hacer, especialmente en los días en que tu mente intenta convencerte de parar. La inseguridad siempre intenta llevarte por el camino más fácil, el de la espera, el del aplazamiento, el del mañana empiezo, mientras que la disciplina hace lo contrario, te jala de vuelta a la realidad y te recuerda que el progreso no nace del sentimiento, nace del compromiso. Una persona disciplinada no actúa porque se siente fuerte, actúa porque decidió ser fuerte. Y esa decisión aparece en los detalles reales de la vida adulta. Cuando te levantas de la cama a la hora correcta, incluso con el cuerpo pidiendo 5 minutos más, cuando haces tu entrenamiento aún con 0 ganas, cuando organizas tus finanzas incluso sintiendo ansiedad, cuando sigues estudiando después de un día agotador, cuando cumples tu palabra aunque nadie te esté mirando. La disciplina es ese acto silencioso de autocontrol que corta el exceso y deja solo lo esencial. Y la verdad es simple, cuando eres disciplinado, la inseguridad pierde espacio, porque cada pequeña acción cumplida prueba, de manera concreta y diaria, que eres capaz de hacer lo que prometiste. Nada construye confianza más rápido que la repetición constante de pequeños deberes. Eso es lo que hace que una persona se sienta estable, segura y dueña de su propia vida. Ser disciplinado no es ser perfecto, es ser constante. Es entender que la vida que quieres depende más de las acciones que repites que de las emociones que sientes. Es asumir que no es el cómo estás hoy lo que define tu destino, sino el qué haces a pesar de cómo estás hoy. Cuando eliges la disciplina, dejas de ser rehén de tu miedo.
y te vuelves responsable de la persona en la que te estás convirtiendo, porque la disciplina es libertad. Libertad de ti mismo, de tus impulsos, de tus excusas y de tu inseguridad. Es esa fuerza la que transforma días comunes en progreso real. Y cuando aprendes a ser constante incluso en los días difíciles, descubres algo que cambia por completo tu vida. Eres más fuerte que tu estado de ánimo, más estable que tus miedos y muchísimo más capaz de lo que imaginabas. 5. Domina el miedo a fallar. Nadie nace listo, y toda persona que hoy parece segura, competente, experimentada o brillante, algún día estuvo exactamente donde tú estás ahora, frente al primer escalón, con el corazón acelerado, con dudas sobre sí misma y con miedo a equivocarse. Y la única diferencia entre ellas y tú es que ellas decidieron subir aún así. El miedo a fallar no es lo que te paraliza. Lo que te paraliza es creer que fallar dice algo sobre tu valor, como si un error pusiera en riesgo tu identidad, tu dignidad o el respeto que quieres conquistar. Pero fallar no define a nadie. Fallar es solamente parte del camino, un ajuste natural, una revisión de la ruta, como cuando usas una herramienta por primera vez, te das cuenta de que no dominas el movimiento. Ajustas, intentas de nuevo, repites, fallas, aciertas y poco a poco descubres cómo funciona. Y eso pasa en todas las áreas de la vida real. Cuando intentas ser un papá más presente y fallas en la comunicación, cuando decides comenzar a entrenar y no logras mantener la rutina en la primera semana, cuando empiezas un curso y notas que no entiendes todo de inmediato, cuando intentas expresar tus sentimientos y las palabras salen torcidas, cuando asumes una responsabilidad más grande en el trabajo y sientes que no respondiste como querías. La inseguridad no nace del error, nace del intento evitado, porque cuando tú intentas, incluso de la manera equivocada, aprendes, pero cuando no intentas, alimentas la fantasía de que algo terrible va a pasar si das el siguiente paso, y esa fantasía crece hasta convertirse en un gigante que tú mismo creaste y que solo desaparece cuando actúas. El miedo a fallar disminuye cuando empiezas a ver cada intento como un entrenamiento, no como una sentencia. Cuando entiendes que las personas que más han triunfado son justamente las que más han fallado. Cuando te das cuenta de que nadie respeta a quien nunca falló, respetamos a quien lo intentó, a pesar del miedo. Dominar el miedo a fallar es cambiar la pregunta, ¿y si sale mal? ¿Por qué aprendo si sale mal? Es elegir caminar incluso con inseguridad, es aceptar que ningún paso tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero. Y cuando haces eso, algo cambia dentro de ti. El miedo deja de ser un enemigo y pasa a ser una señal de que estás yendo en la dirección correcta, en la dirección de quien puedes llegar a ser. 6. Comanda la voz que habla dentro de ti. Existe una voz que te acompaña todos los días. Incluso antes de que abras los ojos, aparece cuando piensas en intentar algo nuevo, cuando necesitas tomar una decisión difícil, cuando te miras al espejo, cuando necesitas posicionarte, cuando estás a punto de hacer algo que exige valor. Y si esa voz está entrenada para disminuirte, va a convencerte de que no eres capaz incluso antes de que lo intentes. Es esa voz interna la que dice, no va a salir bien, no eres lo suficientemente bueno, las personas te van a juzgar, no porque sea verdad, sino porque aprendió a lo largo de tu vida a repetir tus miedos como si fueran hechos. Y lo sientes cuando piensas en pedir un aumento y tu mente dice que no lo mereces, cuando quieres cambiar de área y tu mente dice que no eres lo bastante bueno, cuando deseas decir la verdad en tu relación y tu mente dice que te van a rechazar, cuando piensas en comenzar algo nuevo y tu mente dice que vas a fracasar. El problema es que mucha gente obedece esa voz sin darse cuenta.
aceptan sus opiniones como si fueran realidad, siguen sus alertas como si fueran protección, cuando en realidad esa voz solo está intentando mantenerte seguro dentro del mismo lugar donde siempre has estado. Pero existe un punto crucial que los estoicos entendieron con maestría. Tu mente repite lo que tú has entrenado y lo que tú has tolerado. Si alimentas pensamientos que te debilitan, tu voz interna se convierte en un enemigo, pero si empiezas a hablar contigo como alguien que quiere crecer, esa misma voz se convierte en la herramienta más poderosa de tu vida. No necesitas callar esa voz. Necesitas educarla, necesitas enseñarle a respetarte, necesitas mostrarle todos los días que ya no estás viviendo bajo el mando de la inseguridad. Y eso sucede en los detalles, cuando dices yo puedo, incluso temblando por dentro, cuando te elogias por pequeños avances, cuando pones límites donde antes te callabas, cuando te permites intentar sin sabotearte por anticipación. Desde el momento en que cambias el tono de esa conversación, tu vida cambia también, porque la inseguridad no nace de los demás, nace de lo que permites que tu propia mente te diga. Cuando dominas esa voz, te dominas a ti mismo, y cuando te dominas a ti mismo, nada afuera tiene el poder de paralizarte. Y si esta idea tocó algo dentro de ti, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy elijo creer en mí, porque así es como nace una nueva voz dentro de ti, no la voz del miedo, sino la voz de quien finalmente decidió convertirse en quien realmente es. 7. Aprende a sostenerte por dentro. Uno de los mayores errores de quien es inseguro es creer que la fuerza va a venir de afuera, como si la aprobación de los demás pudiera llenar el vacío que sientes por dentro. Vives esperando que alguien confirme que eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente interesante, y empiezas a medir tu valor por el estado de ánimo, por la opinión o por la aceptación ajena, pero nadie encuentra seguridad así. La verdad es que tu vida solo empieza a cambiar cuando desarrollas la capacidad de sostenerte internamente, cuando dejas de vivir en la dependencia emocional de la mirada del otro y comienzas a construir una relación contigo mismo que sea firme, estable y real. Eso aparece en las situaciones más simples, cuando te disculpas por cosas que no hiciste solo para evitar un conflicto. Cuando aceptas migajas de atención para no perder a alguien, cuando trabajas más allá del límite para demostrar valor, cuando te callas porque temes desagradar, cuando reduces tus talentos para no generar incomodidad en otros, todo eso es falta de autorrespeto, y el autorrespeto es la base de la confianza. Los estoicos entendían que nadie puede darte lo que tú mismo te niegas. Eres tú quien necesita validar tu propio esfuerzo, reconocer tus propios logros, corregir tus propios errores sin destruirte por eso. Autorrespeto es elegir lo que te hace crecer, no lo que te da aprobación. Es poner límites aunque estés temblando. Es decir, esto no es suficiente para mí, aun sabiendo que puedes perder personas. Es asumir tus necesidades sin pedir disculpas. Es honrar tu palabra contigo mismo, no con el mundo. Y cuando comienzas a sostenerte por dentro, algo cambia silenciosamente. Dejas de mendigar amor, dejas de buscar validación, dejas de vivir tenso, con miedo a ser rechazado, y descubres que la verdadera seguridad nace de una postura interna, no de un aplauso externo. La inseguridad pierde fuerza cuando decides ser tu propio puerto seguro, y cuando esa fuerza se instala, nadie más tiene el poder de disminuirte, manipularte o desestabilizarte. Porque quien aprendió a sostenerse por dentro no se derrumba por fuera. 8. Suelta el control que nunca fue tuyo. Gran parte de tu inseguridad no nace del miedo, sino del esfuerzo agotador de intentar controlarlo todo, controlar lo que piensan de ti,
controlar cómo van a reaccionar las personas, controlar cada resultado, cada palabra, cada movimiento del mundo a tu alrededor. Intentas ajustar todo para evitar sorpresas. Y es justamente eso lo que te agota. No es la vida lo que pesa, es el control que insistes en cargar. Existe una frase usada en la psicología clínica que dice: la ansiedad nace del intervalo entre lo que quieres controlar y lo que nunca será controlable. Y es exactamente ese intervalo lo que te hace sufrir. Piensa en cuántas veces te has sentido bloqueado porque imaginaste todas las posibles respuestas de alguien antes incluso de hablar. ¿Cuántas veces reescribiste un mensaje 10 veces por miedo a la interpretación? ¿Cuántas noches perdiste repasando conversaciones en la cabeza, intentando descubrir si dijiste lo correcto? ¿Cuántas veces dejaste de actuar porque querías tener la certeza absoluta de que nada iba a salir mal? Ese tipo de control no protege, aprisiona. Los estoicos entendían que la mayor libertad emocional nace de una decisión simple. Yo hago mi parte, lo demás no me pertenece. Tú no controlas si van a aceptarte, pero controlas si te presentas con verdad. No controlas si van a reconocer tu esfuerzo, pero controlas lo que entregas. No controlas el comportamiento de los demás, pero controlas tus límites. No controlas el desenlace, pero controlas la intención y la postura con la que caminas hacia él. Cuando intentas comandarlo todo, te haces pequeño. Cuando te enfocas solo en lo que es tuyo, creces. Soltar el control no es rendirse, es escoger dónde vale la pena poner tu energía. Tú no fuiste hecho para regular el mundo, fuiste hecho para regularte a ti mismo. La práctica es sencilla. La próxima vez que sientas la tensión subir, pregúntate con honestidad brutal: ¿esto depende de mí o estoy intentando agarrar el viento? Si depende de ti, actúa. Si no depende, suelta. Porque el día en que dejes de intentar controlar lo incontrolable, la inseguridad finalmente pierde la fuente que la alimentó durante años, y tu paz vuelve a respirar. 9. Sé libre. Epicteto decía que la tarea principal de la filosofía es responder al clamor del alma, hacernos sentir y así liberarnos del dominio de nuestras tristezas y miedos. Y pocas cosas aprisionan más que la inseguridad, porque no te encierra con cadenas, sino con historias que te repites a ti mismo. Yo no puedo, yo no soy capaz, voy a decepcionar, me van a juzgar. Y poco a poco empiezas a vivir encerrado dentro de límites que nunca fueron reales. Ser libre no es vivir sin miedo, es no obedecerle al miedo, es no permitir que él decida el tamaño de tu vida, las personas con las que te relacionas, los proyectos que inicias o la valentía que dejas para después. Ser libre es recuperar lo que la inseguridad te robó, el derecho de actuar sin pedirle permiso a tu propia duda. El alma clama por libertad cuando pasas demasiado tiempo intentando ser perfecto, aceptado, admirado o aprobado. Es ese clamor silencioso lo que te hace sentir que falta algo, incluso cuando haces todo bien a los ojos de los demás. La inseguridad crea un tipo de prisión invisible. Puedes salir cuando quieras, pero crees que no eres capaz. La filosofía y el estoicismo te liberan cuando te recuerdan lo obvio que olvidaste, que la vida es tuya, que los pasos son tuyos, que la fuerza está en ti, que nadie tiene autoridad para medir tu valor. Ser libre es actuar a pesar del miedo, es hablar con verdad, es caminar con dignidad, es permitirte equivocarte sin destruirte por eso. Ser libre es finalmente dejar de vivir para cumplir con los estándares de los demás y empezar a vivir de acuerdo con la persona que elegiste ser por dentro, donde nadie puede ver, pero donde todo comienza. Cuando sueltas el peso de tener que demostrar algo al mundo, descubres la ligereza de vivir en paz contigo mismo. 10. Ten el valor de ser tú.
En algún momento de tu vida aprendiste a cortar pedazos de ti para encajar en lugares pequeños. Aprendiste a hablar más bajito para no incomodar, a desear menos para no parecer arrogante, a esconder tus talentos para no despertar envidia y, sin darte cuenta, fuiste convirtiéndote en una versión reducida de lo que podrías ser. Pero existe una fuerza dentro de ti que sabe que eso está mal. Una fuerza que te llama a salir de la vida limitada que construiste para protegerte. Ser tú no es un acto sencillo, es un acto de valentía. Es elegir no pedir disculpas por tu propia intensidad. Es asumir tu sensibilidad sin miedo. Es reconocer tu inteligencia sin disminuirte. Es caminar con dignidad incluso cuando tu voz todavía tiembla. La verdad es que nadie se siente inseguro porque sea pequeño. La inseguridad nace porque, en el fondo, presientes que eres más grande de lo que imaginas. Presientes que existe una versión más valiente, más capaz, más madura de ti mismo. Pero temes el trabajo emocional que implica crecer hasta ese tamaño. Sientes ese llamado cuando deseas ser un mejor padre, pero dudas de tu propia paciencia, cuando quieres asumir una responsabilidad más grande en el trabajo, pero temes no estar a la altura. Cuando sientes que mereces una relación más sana, pero tienes miedo de exigir respeto. Cuando percibes que necesitas cambiar tu vida, pero temes no sostener la decisión. La inseguridad aparece justamente en esos momentos, no porque seas débil, sino porque en lo más profundo sabes que estás siendo llamado a algo más grande. La inseguridad intenta convencerte de que debes ser menos, que es más seguro no exponerte, no asumir nada, no abrir el corazón, no correr riesgos, pero en realidad tu vida solo va a cambiar cuando decidas ser más honesto contigo mismo, diciendo por fin, esto ya no me sirve. Más fiel a lo que sientes, reconociendo cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando estás siendo injusto contigo. Más comprometido con lo que crees, eligiendo ser un mejor profesional, incluso cuando nadie está mirando, siendo un padre o madre más presente incluso cuando estás agotado, siendo una pareja más amorosa, incluso cuando el orgullo te dice que retrocedas. Ser más, en el mundo real, es esto, es elegir la versión de ti que hace lo correcto, no la que se esconde. Es asumir el tamaño de tu propia vida, incluso cuando ese tamaño asusta. Porque la autenticidad no aleja a las personas correctas, solo aleja a las equivocadas, y cuando dejas de moldearte a lo que el mundo espera, descubres que existe una libertad que nadie puede darte, solo tú. Nuestro mayor miedo no es ser inadecuados. Nuestro mayor miedo es no saber que somos poderosos más allá de lo que podemos imaginar. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad. Lo que más nos asusta, nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo de Dios. Pensar en pequeño no ayuda al mundo, no hay ninguna bondad en disminuirte, en hacerte hacia atrás para que otros no se sientan inseguros a tu lado. Todos fuimos hechos para brillar, como brillan los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios dentro de nosotros. Eso no ocurre solo en algunos, ocurre en todos. Cuando permitimos que nuestra luz brille de manera inconsciente, les damos permiso a otros para hacer lo mismo. Y cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.